Familia, muchas gracias. Hasta luego. Mañana nos vemos. Hombre, qué rico. Gracias. Que vaya bien el día, chicos. Chao. Namaste. Estamos en Ansó y estamos, como veis, haciendo un recorrido por un pueblecito tan bonito como este, el norte de Pirineos. Y esta mañana que estábamos ahí en un parquecito, pues con nuestro desayuno, nuestra meditación y nuestras cosas, pues había una parejita así de abueletes y estaban comentando pues un poquito lo que era la vida en la ciudad, la vida en el pueblo y qué contaban. ¿Qué contaba? Cosas interesantes. Se habían encontrado dos abueletes, llevaban ahí 20 minutos hablando de las cosas de la huerta, de las cosas de pueblo, y cuando ha introducido un poquito el tema de Jaca y de la ciudad, pues tampoco lo decía muy frustrado, pero sí decía bueno, que él ve que en la ciudad se está pasando mal, que los tiempos que corren, que había mucha ansiedad, que no sé cómo lo decía, la gente se dice las cosas así al tuntún, sin necesidad de que sea verdad y sin necesidad de responsabilizarse de lo que decimos, ¿no? Bueno, hablaba de eso, un poco de enfermedad, de estrés, de agobio, bueno, pues en esos términos, y nos ha llamado la atención un poquito que ese contraste una vez más, ¿no? Esa polaridad, llevamos unos días en lo rural, en el pueblo, viendo un poquito el monte de alrededores y un poquito aquí sí, las placitas y las calles y las tardecitas en la vida en el pueblo, ¿no? Y es curioso cómo ha resumido esa conversación entre abuelos un poquito esa polaridad. También comentaba el abuelo, ¿no? Algo así como que la gente en la ciudad no se mira, no se toca, no se siente, no se habla. Sí. Y efectivamente aquí en los pueblos cada persona que se cruza tiene algo que decirle a otra. Hay una cierta, no sé decir complicidad, pero sí por lo menos, bueno, una amabilidad básica, un interesarse, qué tal vas, cómo estamos. En fin, una energía diferente. Y bueno, pues comentaban eso, ¿no? Que en los pueblos hay otra cercanía, hay otro interesarse por la vida también del prójimo y bueno, y al final hay más sentido de comunidad, más sentido de... Efectivamente, no es que los pueblos sean el Edén y es todo perfecto, ni es un mundo maravilloso sin sombras, ¿no? Pero hay otra cercanía, hay otra complicidad y hay otra manera de tratarse. Eso es evidente para cualquier persona que ve el contraste entre una ciudad y un pueblo, donde la ciudad pues es todo mucho más anónimo, mucho más árido, en el sentido del individualismo extremo, en el cual no hace falta realmente tocar, mirar, sentir a nadie, ni preguntar cómo nos va, efectivamente. Pero bueno, la reflexión también que surgía, por cierto, también el hombre estaba cantando sus coplas. Llevamos unos días también de refranes y había un refrán que decía que el que canta su mal espanta. Pues mira, una persona que a estas alturas se va a las 8 de la mañana al parque a hacer sus ejercicios, a cantar sus coplas. Estaba también la abuelita leyendo su libro, luego echándose una siesta mañanera, en fin, un ritmo de vida muy diferente. Y no quiere decir, como decimos, que esto sea... que lo ideal es volver a, no sé, una vida arcaica, una vida rural, una vida... Pues claro, está la parte bonita, luego efectivamente está el trabajar en el campo, trabajar con el ganado, en fin, el invierno aquí es muy duro, las nevadas... Y yo creo que la reflexión en cuanto al tema este de las polaridades, esto es una polaridad muy, muy interesante y muy a tener en cuenta, que es la polaridad tradición y progreso. Y de qué manera al final también la mente dividida al final elige tradición o progreso, y entonces nos peleamos. Conservar o progresar, y esto también se traduce efectivamente en términos políticos, ¿no? Y ahí está la magia negra, según mi entender, que es dividirte entre cosas que no se pueden dividir. Hay una tradición, hay una vida rural, hay una cercanía, hay unas tradiciones con un valor maravilloso y hay un progreso que efectivamente es inevitable, porque gracias a la tecnología
pues muchas de las labores aquí rurales pues ahora no las evitan y podemos dedicar la energía a otras cosas. En fin, esa dicotomía artificiosa entre tradición y progreso yo diría que es una de las cosas a tener en cuenta. Sí, bueno, a mí me lleva un poco a la polaridad también fundamental entre curiosidad y miedo, ¿no? Entre ese anhelo por ir más allá. Mira, el otro día también lo decíamos en un paseo, ¿no? Que planteamos un paseo, una vueltecita por un bosque y en un momento dado, pues, esa curiosidad nos llevó a mirar qué hay más allá, ¿no? Y vas por este camino que aparece y miras un poquito más y vas al collado y miras un poquito más. Entonces yo creo que eso, bueno, pues está ahí, es innato, pero a la vez también respetar un poquito pues esa necesidad de seguridad, esa necesidad de estar en lo conocido, de no exponer en un momento dado, de mantenerte en tu lugar seguro, en tu confort, en el abrazo, ¿no? En el que nos sentimos seguros. Entonces, bueno, yo creo que una vez más los líos vienen de verlo como dos cosas separadas, como dos cosas diferentes y de elegir uno de los polos y pelearnos con el compañero que circunstancialmente en este momento está en el otro, ¿no? Diferentes y antagónicas. Volvemos a lo mismo, cualquier dualismo. Para mí la diferencia entre polaridad y dualismo es que la polaridad se contempla como dos polos complementarios y el dualismo se ve como dos polos antagónicos. Esa es la clave de todo. Vuelvo a lo mismo, yo lo digo así porque, bueno, soy poeta y me gusta nombrarlo de esa manera, pero hay una magia negra que convierte la polaridad en dualismo, de polos complementarios en polos antagónicos con los cuales divide y vencerás, y de ahí pues todo el tinglado humano. Efectivamente, en este contexto, podemos sacar lo mejor de la tradición, del conocimiento adquirido durante siglos, milenios por las culturas humanas, podemos sacar lo mejor de ese progreso, de esa aventura, de ese explorar nuevos caminos, nuevos desarrollos, o podemos enfrentarlos y simplemente decir o uno o lo otro. Y como digo, el arquetipo de la política es lo que hace, ¿no? Lo uno o lo otro, y lo otro es lo malo, lo mío es lo bueno, y al final ahí estamos enajenados sin darnos cuenta del truco y del embrujo. Así que desde aquí, pues diríamos eso, estamos en un pueblecito valorando, ayer estuvimos en una tienda, mantequilla natural, quesos naturales, bueno, unos alimentos riquísimos, todo de la huerta, una maravilla. Efectivamente, el progreso tiene otras cuestiones, tiene una tecnología, unas comunicaciones, nos evita a los seres humanos, donde antes derrochábamos un montón de energía, ahora poder dedicarnos a otras cosas, seguir explorando, seguir abriendo, seguir descubriendo, y no hay ningún conflicto entre ambos. De hecho, al final también decimos que si prescindes del progreso, pues efectivamente es una antinatura porque la vida medra, la vida siempre va avanzando, abre camino, pero si prescindes de la tradición, prescindes de las raíces, y sin raíces, ¿de dónde viene la savia, la fuerza? La fuerza de estas plantas viene de sus raíces. Y efectivamente prescindir de eso nos enajena todavía mucho más. Así que nuestro mensaje de hoy o la señal era esa, decir, una vez más, no hay que dividir nada. La tradición tiene un valor, el progreso tiene otro valor y juntos hacen la fuerza. Y juntos hacen que estemos en paz con los valores maravillosos de la tradición y los valores maravillosos del progreso. Y de igual manera, si escindimos uno de los dos, pues ninguno de los dos nos va a llevar a ninguna parte. La tradición por sí misma nos estanca, el desarrollo por sí mismo le faltan raíces. Moraleja, pues quedarnos en lo evidente, que es en esa polaridad natural, complementaria, y saber equilibrar, que es lo que íbamos diciendo estos días, equilibrar entre ambos polos de nuestra realidad y nuestra existencia. A veces decimos que hay como dos necesidades humanas muy básicas: seguridad, desarrollo, preservación, expresión, crecimiento, creatividad, que al final es supervivencia y desarrollo, vamos a decirlo así, o preservación y desarrollo. Y efectivamente esas dos tendencias se traducen en lo que estamos nombrando. La tradición es eso, es lo que todo lo conocido que nos ha valido hasta ahora, todos los componentes culturales que nos han valido para llegar hasta donde estamos. Y efectivamente el progreso es otro impulso, es otra necesidad de seguir explorando, de seguir abriendo camino, de seguir desarrollando y de seguir creciendo. Y ambas se dan la mano y ahí caminamos naturalmente. Y como decíamos, a veces también esto se refleja incluso en las estructuras políticas.
Si nos damos cuenta, al final, en el trasfondo, como decíamos antes, el embrujo, el hechizo está en que a través de ciertas ideologías políticas o de corrientes políticas o de partidos políticos uno se define o se identifica con la necesidad que más palpita, por así decirlo. Pues yo soy de carácter más conservador o de carácter más tradicional y tú eres de carácter más progresista o más innovador o más cosmopolita y entonces en vez de vernos vernos con la riqueza que cada uno puede aportar al conjunto de la sociedad o de la cultura, pues al final no, lo que vemos es que el otro es el enemigo y el otro es mi amenaza porque el otro está hablando de abrir y yo estoy hablando de conservar. Y eso efectivamente los magos negros, que yo le llamo los políticos, no políticos en concreto, sino el arquetipo del político, pues simplemente se encargan de generar estructuras políticas, de ideologías, que son más, pues eso, literalmente se le llaman conservadoras o progresistas, literalmente, ¿no? Y ahí están matándose unas a otras, odiándose unas a otras, viéndose una amenaza como unas a otras, cuando en el fondo, cuando uno se aparta un momento dice, ¿pero qué está pasando aquí? Cada individuo tiene una propensión, tiene muchas propensiones, en este caso hay propensiones más conservadoras y propensiones más progresistas. Hay propensiones, vamos a decir así, más de la libertad individual y hay propensiones más del bien común y de la solidaridad. ¿Cuál es el problema? El problema es que creemos que el que no es como yo es el enemigo o es una amenaza, ¿no? El otro simplemente tiene otra propensión, que por cierto, otra propensión que yo también tengo. Normalmente, también lo decimos con cualquier polaridad. Si yo expreso una propensión, por ejemplo, en este caso, progresista, en otro lugar, hay algo en mi inconsciente que también pulsa por la tradición y viceversa. Siempre lo consciente es lo que aflora, lo más visible, la propensión más explícita, pero siempre está la cara B implícita, que es el otro polo. En cualquier polaridad, masculino o femenino igual, si expreso una propensión más masculina, hay un aspecto femenino implícito y viceversa. Y en este caso, como lo decimos, quien más y quien menos puede ver el valor de estas dos connotaciones de conservar, progresar, la tradición, el desarrollo y contemplarlo con naturalidad. Moraleja, salir del embrujo es salir de todo lo que me divide y me enajena y como decimos, creemos que estos tiempos, los tiempos de la política y de la ideología y de seguir manejándonos todavía parece que tienen mucha fuerza, pero yo creo que cada vez se está viendo con un poquito más de claridad que este juego es un juego infantil, arcaico y que ya no es necesario. Hola. Así que aquí desde el mundo rural, un abrazo, namaste.